buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos escuches. Te queremos saludar con mucho gusto en este proyecto del Sagrado Femenino. Una vez más, estamos aquí reunidas en esta ocasión siete maravillosas mujeres que queremos eh, transmitirles nuestra propia experiencia en la vida, en nuestros procesos de vida que nos han ayudado, todo aquello que nos ha permitido estar bien hoy y transitar esto que estamos viviendo ahora eh, bien, en paz, ¿no? No queriendo decir con esto que estamos ajenos a lo que pasa, estamos transitándolo también, pero desde otro lugar, porque pues tuvimos la oportunidad de hacer nuestros procesos desde tiempo atrás y eso nos ha dado la oportunidad de estar plantadas en otro lugar de entendimiento, de claridad y de mucha, pues, sabiduría en cuanto a los procesos que vienen, ¿no? De tranquilidad, de que todo es para bien y de que esto es solo un tránsito de una situación compleja que es necesaria para toda la humanidad en el conjunto, en el colectivo, de purga y de dejar atrás muchos patrones que no nos están ayudando y no nos están sirviendo como humanidad, que los tenemos que dejar a un lado. Entonces, hoy escogimos el tema de ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo este proceso? Pero más que nada, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo pusiste? Porque dependiendo de dónde esté para ti, es esa la experiencia que vas a estar teniendo. Porque a final de cuentas, desde mi punto de vista, este proceso nos tiene que llevar sí o sí a colocar a Dios en el lugar correcto. O sea, aquí. En mi particular experiencia, siendo una persona que desde muy pequeña tuve esta necesidad espiritual y esta necesidad de acercarme a Dios desde siempre, era una necesidad que venía de muy profundo de mi corazón. Y que la vida me dio la oportunidad de ir hacia allá, me empujó a ir hacia allá, a ese llamémosle refugio, eh, porque mi situación de vida era muy complicada. Entonces, ese fue el lugar que yo encontré. Claro que después hubo toda una travesía, pasando por varias noches oscuras del alma, pero siempre con la certeza de que existía algo que estaba siempre de continuo ahí conmigo. Y eso hoy me ha dado una paz y una tranquilidad que no las cambio por nada en el mundo y que me permiten vivir la vida eh, en mi centro, o por lo menos regresando muy pronto a él. Aunque me tiren, voy de regreso, como estos punching bag, ¿no? Que lo tiras y ahí viene de regreso y ahí viene de regreso. Esa de entrada, esa es mi experiencia. Y pues me gustaría empezar a preguntarles a ustedes si nos pueden contar cómo ha sido para cada una de ustedes. No sé, Adriana, ¿quieres comenzar a platicarnos cómo ha sido para ti este proceso? Tu micrófono. Para mí fue muy similar a lo que dices. Siempre
siempre existió en mí esa espiritualidad. Mi mamá me la transmitió. Era muy, muy católica y le encantaba ir a la iglesia semana con semana y tener ciertas, aunque mi papá no era para nada católico, ni muy, bueno, practicante, mi mamá tenía como una devoción especial sin ser fanática, era una conexión especial con Dios, con la Virgen, sin ser para nada fanática, pero muy conectada. Y yo siempre estuve como en ese tono y también estuve muy metida en la iglesia, sintiendo siempre su presencia. O sea, no en la iglesia en sí, sino yendo a todas estas cosas, al catecismo, en la escuela y todo, pero sintiendo la presencia, como viviéndolo de una forma distinta. Por eso creo que no me costó tanto trabajo cuando empecé a entender lo que era realmente Dios o lo que era realmente el amor en mí. No me costó tanto trabajo porque cuando lo comprendí, entendí todo lo que me había pasado. Entendí cómo tenía que caminar para poder seguir resolviendo mi camino, mis problemas, todas mis cosas, ¿no? Y era siempre saber que estaba la presencia, que siempre tenía la presencia en mí. Entonces siempre la sentí en mí. Entonces fue fácil porque era como sentirme extendida y siempre lo sentí así. O sea, como que no era ir a buscarlo a la iglesia, sino que siempre estaba en mí. Uh-huh. Así es como yo te puedo decir que lo he vivido siempre, desde como una forma católica hasta después de esa formación y de empezar a crecer en este mundo espiritual. Fue el mismo proceso, nada más que con otro tipo de visión, con otra visión, más, o sea, ya no es ir a la iglesia y entenderlo y encontrarlo en la iglesia para verlo en mí, sino era ya saber que siempre está en todo lo que veo, desde mi corazón puedo expandirme y sentirlo en todo, ¿no? Uh-huh. Ese ha sido mi camino. Y en tus momentos de flaqueza, ¿cómo lo has vivido? O sea, en ese momento en el que te pasa todo y se te olvida que ahí está. Pues en eso empiezo, sí, o evidentemente los tienes, ¿no? Pero es una certeza absoluta. Es algo que sabes que todo tiene un motivo de ser. Todo tiene un motivo de ser y que eso solo se crea para mi facilidad, para poder yo generar una nueva visión, una nueva forma de presentarse todas lo que yo estoy viendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, yo creo que, o sea, el caminar, evidentemente sientes esta parte que puedes sentir oscuridad y puedes sentir no el camino y demás, pero cuando empiezas a reflexionar y empiezas a sentirte, empiezas a hacer introspección, empiezas a entrar en meditación o en como lo hagas, pero empezar a regresar a tu hogar, que ahora ya sé dónde está. O sea, es una expansión absoluta del entendimiento de las posibilidades, como dicen en Nahuanes, ¿no? Las infinitas posibilidades. Y eso es cuando empieza a entrar la paz. Y ahí es donde habita Dios, ¿no? Donde estás tú, donde realmente estás tú, ¿no? Uh-huh. Exacto. Gracias, Adri. Luz. Hola. Para mí ha sido diferente, bueno, no sé si diferente, pero ha sido peculiar porque en mi casa no hubo religión. Mi madre no era religiosa como tal
y a mí nunca me obligaron ni me llevaron a, a la iglesia. De hecho, yo no sabía exactamente qué era, yo no sabía los rezos, yo no había alguien que particularmente me estuviera diciendo quién era Dios y qué era Dios. Sin embargo, fue muy curioso porque eh, dentro de esa soledad de niña en la que se sentía un poco abandonada, eh, pues curiosamente vivía, mi escuela y donde yo vivía estaba muy cerquita de la iglesia de San Juan Bautista de Coyoacán, del mero centro de Coyoacán. Era mi paso, estaba a 2 cuadras de esa iglesia. Y entonces, como era yo una niña solitaria, eh, muchas veces me pasaba yo a esa iglesia que para mí de una niña de toda mi primaria, entre los 6 y los 11 años, se me hacía un templo enorme. Yo me paraba en la puerta y se veía enorme, grandísimo, ¿no? Ujú. Pero contrariamente a sentirme pues como muy sola y chiquitita, ahí me sentía protegida. Y nunca entraba hasta el fondo, ¿cómo se le llama? Al altar, hasta el principio de la Ujú. iglesia, sino que hay una imagen a la entrada del lado derecho, hay una imagen de un Cristo que de hecho no sé ni cómo se llama o qué nombre le hayan puesto ahí, pero es la imagen de un Cristo con su túnica, vestido como una persona que incluso tiene la cabeza como inclinada hacia abajo. Y entonces cuando tú te hincas y volteas un poquito, pareciera que tienes la conexión con los ojos de esa imagen. Mm. Entonces, para mí esa imagen siempre fue muy reconfortante porque yo sentía que me escuchaba. Entonces, yo de niña iba y hablaba con ese Jesús sin saber exactamente toda la, digamos, historia y lo que la religión dice. Para mí simplemente era el hecho de sentir que había unos ojos de ahí que me estaban escuchando. Ujú. Entonces eso me dio como esa certeza de que había algo. No sabía qué era, nunca le puse a lo mejor todo eso que sabemos de que es un Dios castigador y que si te portas mal o que si te portas bien, como que no había esa información en mí. Y entonces simplemente era algo que estaba dentro de mí sin hacer tanta conciencia de ello. Y al paso del tiempo, pues simplemente si algo malo me pasaba en mi vida y tenía esa desesperación, pues como que mentalmente recurría yo a esa imagen que se quedó grabada de niña. Y con eso como que me tranquilizaba yo un poco. Um, y ya a últimas, a últimos años, con toda la enseñanza ya más abierta, más profunda, pues como que me cayó a mí el 20 de que, claro, Dios está dentro de mí, no está fuera. Y Mm. entonces como que empecé a ver esta parte, a entender esta parte de sí me alcanzo a vislumbrar como que sí soy una gotita o una partícula muy pequeñita de Dios que está como que medio eh, viendo y creyéndose si realmente lo soy. O sea, sí estoy como que de repente digo, no, pues sí, porque es fabuloso, porque sí, mi mente dice, ah, sí, qué padre. Y otra partecita como que, ah, caray, sí será, yo soy, de veras, yo puedo. Pero, como decía Adri, de repente hay algo que tú sabes dentro, que está ahí y que solo es cuestión como de sí escucha, sí siente que realmente eh, Dios está ahí en tu corazón y que puedes ir a tu corazón y puedes platicar, ¿no? O sea, puedes decir, puedes, no sé,
estar ahí un ratito y te reconforta mucho. Entonces, pues bueno, tal vez reflexiono y fue bueno que en mi caso no hubiera esta parte de la familia, de que me obligaran a estar en la religión como tal, ¿no? De ir al catecismo, no sé, de hacer todas esas cosas, o de que en mi casa estuvieran diciendo que, no sé, que Dios me iba a castigar o una cosa de esas. No había quien me dijera, entonces creo que tuve esa libertad que hoy agradezco, hoy agradezco mucho. Pues bueno, esa ha sido como un poco mi experiencia en torno a. Gracias, Luz. Diana, cuéntanos. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Ok. Es interesante escuchar a Adriana y a Lucy. Bueno, me da gusto saber que la Iglesia Católica pudo haber sido un medio para ustedes para poder hacer esta conexión, ¿no? No es mi caso. A mí la Iglesia me genera disonancia. No es mi frecuencia. Sin embargo, bueno, como ya lo he comentado en videos anteriores, ¿no? Mi educación religiosa, igual que Luz, por parte de mis padres, fue bastante pobre, afortunadamente. Y en realidad yo empecé como esa conexión, ¿no? Con las enseñanzas de metafísica de mi papá, con la guerra de las galaxias, ¿no? Y la fuerza, ¿sí? La fuerza esté Pero, contigo. ¿ah? La fuerza esté contigo. Sí. Pero en realidad cobró como un mayor significado, un significado más profundo, cuando llegó a mis manos Caballo de Troya, el libro de Caballo de Troya de J.J. Benítez. ¿Sí? Porque para mí la figura de Jesús era una figura lejana, distante. Pues, o sea, el concepto de fuerza, como me lo enseñó mi papá, ¿sí? El concepto de energía, ¿sí? No tenía una representación humana para mí, ¿no? Y la figura de Jesús a mí me parecía una figura confusa, ¿no? Distante, ajena, ¿sí? Pero cuando llega a mis manos Caballo de Troya, ¿sí? Y me empieza a presentar a un Jesús totalmente distinto, ¿sí? Del que me habla o del que habla la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ahí yo encontré una figura humana, un hombre humano, un hombre Dios, que donde te describen pues el proceso a través del cual él se dio cuenta de que era Dios, ¿sí? Y de que eso es lo que todos somos, ¿sí? No solamente somos hijos de Dios, sino que somos, en tanto hijos de Dios, somos también dioses, ¿no? Y que nuestro proceso, nuestro gran aprendizaje en esta vida es precisamente darnos cuenta de eso, ¿no? Y hacer lo que Jesús hizo e incluso cosas mayores, ¿no? Entonces, para mí, Caballo de Troya me trajo a un Jesucristo, ¿sí? Más cercano, ¿sí? Más humano, ¿sí? Con un amor y una compasión, no sé, extraordinaria, ¿sí? Y un concepto además de un Jesucristo que tenía contacto con seres interestelares, con seres interdimensionales, ¿no? Donde él mismo también era un ser interdimensional, ¿sí? Donde forman parte de la historia las apariciones de estos seres, ¿no? Los milagros, la luz azul, ¿no? Porque entonces cada vez que Jesús sentía compasión,
por alguien, ¿no? Por alguien que estaba enfermo, entonces los ángeles inmediatamente accionaban una luz azul y todo se llenaba de luz azul, y entonces así es como se producían los milagros de sanación, ¿no? Entonces, para mí Caballo de Troya fue el gran acercamiento, ¿sí?, a la figura del hombre Dios, ¿sí? Después murió mi mamá y me enojé mucho con la vida, con mi mamá y con Dios también, ¿no? Entonces, esto... Y parte del proceso de reconciliación también fue cuando llegué a la escuela de Ramtha, ¿no? Donde pude retomar otras enseñanzas, ¿no? Que también me permitieron volver a poner en contexto todo lo que ya sabía, ¿sí? Y porque, bueno, a mí particularmente la Iglesia Católica y el dogma de la Iglesia, y de cualquier iglesia, no solamente hablo de la Iglesia Católica, de cualquier iglesia, a mí me causa cortocircuito, ¿no? Entonces, y sobre todo, algo que yo entendí en Caballo de Troya y que me encantó también cuando llegué a la escuela de Ramtha, es la ausencia del concepto de pecado, ¿no? Porque algo que yo no entendía es este concepto del pecado original, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es eso? No entiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo un bebé que no tiene ninguna experiencia en esta vida nace pecador, ¿no? O sea, yo no entendía cómo era posible que la gente no cuestionara eso, ¿no? Y que lo tomara como se los decían, ¿sí? Entonces, lo que yo encontré en Caballo de Troya y lo que yo encontré en la escuela de Ramtha, ¿sí?, fue un infinito amor por el ser humano, tal como es, ¿no? Y el refutar todas estas ideas que a mí me parecen limitadas de las organizaciones religiosas, ¿sí?, que limitan tu conexión con la divinidad, que limitan tu conexión con la chispa divina que tú eres, ¿no? Entonces, y bueno, claro, después el poner en práctica las enseñanzas, ¿no?, que también es todo un proceso de varios años, ¿no? O sea, esto es lo que me ha permitido hoy llegar a un punto donde puedo tener confianza en esa divinidad, ¿no? No me genera conflicto la palabra Dios, ¿no? Porque para mí solamente es una representación de una energía consciente de sí misma, ¿sí?, que no es ni masculina ni femenina, solamente es, ¿sí? Y que, bueno, solamente en los últimos 4 o 5 años quizá, ¿no?, he tenido las experiencias que me permiten ahora confiar en el futuro, ¿no?, y no pensar que tengo que asegurar mi futuro, ¿no?, sino que a partir de 2017 más o menos, ¿sí?, fue que en realidad pude establecer esa confianza de este principio que es como difícil a veces de entender, de pide y se te dará, ¿no? Además, tú no tienes que hacer nada, ¿no? Pero es para poder llegar a ese punto donde lo puedes entender y donde puedes pedir y estar abierta a recibir, es porque ya trabajaste todo tu lastre de sentirte no merecedora, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, evidentemente, tuve las experiencias que compartí con algunas de ustedes, ¿no? De trabajar el sentirme merecedora de recibir. Entonces, cuando logras llegar a ese punto, entonces, es decir, ok, entonces sí puedo recibir, entonces sí puedo pedir y puedo pedir lo que quiero. Y entonces, hoy estoy en un momento donde ya no pienso que tengo que tener mucho dinero en mi cuenta de banco para tener mi dinero, mi futuro asegurado. ¿Sí? Entonces,
donde ya no pienso que tengo que pagar un seguro de gastos médicos para que, por si me enfermo, ¿no? Es como, porque o sea, para mí, ¿no? Todo esto que han comentado tiene que tener también un uso práctico en tu vida cotidiana, en las decisiones que tomas, ¿sí? Porque si no, no es cierto que tú tengas confianza en Dios y confíes en Él, ¿no es cierto? O sea, eso se tiene que ver en tu vida y en tu percepción y en tu concepción del mundo, ¿no? Entonces, y eso también me permite hoy sentarme en la tranquilidad de mi hogar, ¿no? Rodeada de la gente que quiero, ¿no? Compartiendo con la gente que quiero, a ver el caos que está sucediendo a nuestro alrededor en este 2020, ¿no? Entonces ves el caos. Pero es como si estuvieras viendo una película, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que es un proceso que tiene que suceder, que efectivamente es caótico, ¿sí? Que no digo que no tenga mis momentos de angustia, pero me dura un poco, afortunadamente. Y entonces puedo regresar a mi centro y confiar en que todo es perfecto. Y que además yo no tengo que hacer nada, o sea, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo de todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero que además yo no tengo que hacer, o sea, no es que no tenga que hacer nada, sí tengo que hacer, pero no tengo que luchar, ¿no? Sino que cada quien está, digamos, haciendo lo que le corresponde. Entonces yo no tengo que hacerlo todo, digamos, es como quitarme un gran peso de encima también, ¿no? Y poder observar cómo hay grupos, ¿no? Sobre todo en el área que a mí me concierne, que es el área de la salud, que es la que más me ocupa, ¿sí? Cómo es hermoso ver cómo los profesionales del área de la salud están despertando y están conectando con su poder, ¿no? Y eso es así de, ¡wow! ¿No? Lo he esperado tanto tiempo, ¿no? Y ver cómo eso está sucediendo y es de, tampoco tengo que hacer nada porque ellos están en su proceso. Entonces tengo que acompañarlos y mirarlos con amor, ¿sí? Ayudar donde y cuando pueda ayudar, pero no lo tengo que hacer angustiada, ¿no? Y creo que la conexión con la divinidad es lo que me permite poder hacer eso, ¿no? Y tener una gran confianza y esperanza de que esto va a pasar, ¿sí? Y que lo que viene es infinitamente mejor, ¿no? Y que además no puedo ni siquiera imaginarme lo mejor o lo bueno que va a hacer. O sea, no está todavía en mi concepción mental ese cambio, ¿no? Esa nueva tierra hacia donde nos dirigimos. Entonces, bueno, he descrito un proceso pues, de los últimos 30 años de mi vida, más o menos. Nada más. Nada más. Nada más. Pero sí, para mí, la esencia donde yo encontré en verdad la conexión con Dios fue en los libros de Caballo de Troya de Juan José Benítez. Buenísimo, sí. Buenísimo, sí. Gracias, Diana. Carmen, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo ha sido para ti? El micrófono. Ya, perdón. Pues también fue algo con lo que yo siempre estaba peleando desde chiquita. Mi mamá también, pues bueno, nació en un hogar católico donde los abuelos que vivieron toda la vida enfrente de la casa de mis papás y junto, 2 casas, estaba la iglesia y veías todos los días ir a la iglesia a mis abuelos. Pero era maravilloso porque, para empezar, mi abuela fue una mujer que ella misma decía que ella nació en un tiempo que no debería de haber nacido, y también comentaba siempre que Dios había sido muy sabio porque le había dado a ella el género femenino,
y no masculino, porque le gustaba fumar, le gustaba jugar cartas, le gustaba tomarse su tequila y le gustaba observar a las mujeres, ver la belleza de las mujeres, ¿no? Entonces dice que Dios la hizo mujer porque si no hubiera sido realmente un despapalle. Entonces, al escuchar eso de la abuela, ¿no? Que nos platicaba que ella se iba a confesar, era muy chistoso porque era una abuela, la abuela que de toda la vida, yo me acuerdo de mi abuela siendo abuela, de pelo blanco, abuelita, ¿no? Y ella comentaba que nos platicaba, no sé si a Adriana le tocó alguna vez ese comentario que decía que se confesaba, iba con mi abuelo, se confesaba y que regresaba a la casa a hacer el amor con mi abuelo, ¿no? Entonces, todas esas cosas te cambian, te empiezan a cambiar un poco todo lo que escuchas, y más en esa época, sobre la religión católica. Y yo me peleaba mucho con mi mamá, porque mi mamá y mi papá no iban a misa. Mi mamá iba a misa cuando había algo, pero ella no iba a misa. Y todos los domingos, forzosamente, teníamos que ir los 10 hijos a misa. Si no, no había los 20 centavos o los 50 centavos de domingo, ¿no? Y yo verdaderamente entraba y yo sufría, yo decía, ¿qué es esto? Era una sensación que no me gustaba estar ahí. Yo no disfrutaba ir a misa. Yo escuchaba lo que decía el padre y decía, ¿qué está diciendo? Y me acuerdo que yo le hacía intercambios a mi mamá para que me dejara faltar a misa los domingos, ¿no? Por ejemplo, ella nos llevaba una costurera a casa para aprender a hacer dobladillos y ojales y todo este rollo, ¿no? A mí verdaderamente que ahorita se lo agradezco porque gracias a eso sé hacerlo, ¿no? Pero yo verdaderamente sufría horrible, entonces escondía las agujas para que a mí no me tocara con la viejita aprender a coser. Y le intercambiaba a mi mamá, le decía, tomo mi clase de costura, pero no voy a misa el domingo. Decía, vas a ir a misa el domingo. Y mi papá no se paraba en la iglesia ni de chiste, ¿no? Pero mi papá también fue un hombre, para mí, con una espiritualidad muy especial, donde él transmitía mucho a través de sus pláticas y de sus juicios y de su crítica, porque tampoco fue tan fácil. Y con el tiempo te vas alejando. Me casé por la iglesia, porque pues en ese momento así era, así funcionaba esto. Pero tampoco como que me conecté nunca con el rollo, ¿no? Y mi mamá empieza con esta historia de entrar a la metafísica y empiezo a ver, me empieza a transmitir, porque no era mucho de hablar, y empieza a transmitir lo que ella hacía, ¿no? Y solamente cuando me convenía, yo platicaba con Dios. Cuando yo me enojaba era cuando platicaba con Dios, no cuando yo lo necesitaba. Cuando yo me enojaba, cuando yo veía una injusticia, cuando veía un niño muerto de hambre, cuando escuchabas que había no sé, una bomba, o escuchabas alguna historia así que se escuchaba. Entonces, cuando yo me enojaba, yo decía, ¿y por qué permites si realmente existes? ¿No? Lo típico. Si realmente existes, ¿cómo permites que sucedan estas cosas? Era cuando yo lo recordaba, cuando yo me peleaba con él, y me enojaba mucho, porque yo estaba metida en que si Dios existe, ¿por qué permite que suceda esto, no? Y bueno, y con el tiempo, obviamente yo no iba a misa, ni nada, no eran, y yo no relacionaba, chistosamente, yo no relacionaba a Jesús con Dios. Yo también tuve mucho pleito con decir, es que no, Jesús fue hombre. O sea, yo no decía, ¿por qué dicen que Jesús es Dios? Jesús vino, sí creía en todo esto divino, milagroso y todo lo que compartió y dio, pero yo decía, es un ser humano, o sea, yo no entendía y decía, no, yo esto no. Entonces yo no lo relacionaba con Dios. Jesús para mí era Jesús y Dios era otra cosa que no sabía qué era. Y me caía gordo, no soportaba yo ver a Jesús en la cruz. O sea, era una cosa que yo decía, ¿qué es esto? Yo no entendía por qué tenían que poner con sangre y con tanto sufrimiento
Ahorita lo que contaba Luz, ¿no? De este Cristo, de este Jesús con su túnica, pues que es una maravilla, ¿no? ¿Por qué hacer tanta diferencia? Y con el tiempo, pues empiezas a crecer, la vida te empieza a empujar, como tú también decías, Ivonne, te empieza a empujar para irte acercando a algo, ¿no? A tener la información, que por cierto les recomiendo, no sé si ya lo leyeron, el libro de La Esperada. Por favor, léanlo. Es una maravilla. Se llama La Esperada. La Esperada, ojalá lo encuentren, no está tan fácil, pero es una verdadera, hay una trilogía, pero esta, La Esperada, que es el primer libro, es una maravilla porque Autor. ella es esta, ay, ahorita les digo quién es, se me olvida el nombre, es esta, ahorita les digo. Ok. Y ella, pues hace un trabajo maravilloso en este libro. Yo cuando lo leí, bueno, yo me volvía loca, no quería ni acabar el libro. Yo decía, esto es, ¿no? La manera en que ella explica la vida de Jesús y de María Magdalena. Y para mí fue no saben lo maravilloso que fue, ¿no? Hablando de Jesús. Ahí decía, ya, yo tenía razón. Jesús fue un hombre con unas cualidades, un ser iluminado, maravilloso, que vino a hacer algo por la humanidad, ¿sí? Pero el concepto de Dios para mí no era eso, ¿no? Y entrando a toda esta parte holística, a toda la parte energética, fue cuando empecé yo a entender esta parte de mis sentimientos, que fue cuando empecé yo a estudiar esta técnica que se llama EMF Balancing. Es donde yo empecé a sentir lo que era, porque a través de la sensación de mi cuerpo, de lo que yo sentía, no veía, sino lo que yo sentía, era algo tan extraordinario, era algo tan que no hay forma tampoco de explicarlo. No hay forma de explicar esa sensación cuando estás aprendiendo a tocar esa parte tan íntima, a tocar el corazón, ese espacio que se encuentra ahí. Y entonces empecé a expandirme mucho más en conciencia, a ver de qué forma podía, a través de mis pensamientos, de mi cabeza y de mis creencias, hacer esta conexión con lo que llamaban Dios, ¿no? Y empecé a entender, pues obviamente todo, que cada uno somos seres individuales que venimos a tener un proceso de crecimiento, donde a aprender esta experiencia individualmente, pero para hacerlo lo tenemos que hacer con todo lo que te rodea, con tu entorno, con la naturaleza y todos los seres humanos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo empiezo a aprender a que Dios no tiene nada que ver con la situación que está viviendo un niño pobre o golpeado o una mujer o lo que sea. Ahí empiezo a entender esto que se me movía tanto y que me peleaba yo tanto con Dios y le gritaba y lloraba y hacía mucho drama. Y empiezo a entender lo que es venir a la tierra y cada quien a tener la experiencia. Empecé a entender que yo no soy la salvadora de nadie, ¿no? Para empezar. Y empecé a integrar toda esa información en mi día a día. Yo no podía captar cuando decían Dios está en todo, está en los árboles, en los animales, en ese ser humano, como que yo decía, ¿cómo está eso? O sea, ¿cómo que Dios está en todo? No alcanzaba a captar eso que compartían, ¿no? Pero a través de mis meditaciones, que hago mis meditaciones todos los días y que estoy en este trabajo energético, fue como empecé a comprenderlo de una forma diferente que no sé ni en qué momento llegó. No sé ni en qué forma. Lo que sí tengo claro es que no me llegó en un momento viviendo una experiencia así donde sentí que Dios estaba sosteniéndome, sino en que empecé a ver qué es lo que yo tenía en ese momento conmigo
Y fue cuando entendí que eso que estaba, o esa persona que estaba en mi mundo en este momento sosteniéndome, era, Ahí era, está Dios. ahí estaba. Entonces fue cuando empecé a entender por qué Dios es todo, somos cada uno de nosotros y todo es perfecto, hasta el hombre más malo, el violador, el asesino. Entonces empecé a entender qué era, cómo era, ¿no? De esa forma fue como empezar a ver, y obviamente sí fue una experiencia muy especial con mi hija, la mayor, cuando ella tenía 2 añitos. Sí estaba yo en un dolor inmenso, completamente cegada, viviendo una experiencia donde yo literal me quería morir, ¿no? Era mi deseo, yo me quería morir, yo no quería seguir viviendo en un estado egoísta completamente, ¿no? Pero en fin, en mi estado, en mi experiencia, y que aparte fue necesario, ahorita lo entiendo perfecto. Pero cuando yo estaba sumida en ese dolor, en esa profunda tristeza, en donde yo obviamente no me acordaba de Dios, o sea, ni de chiste, ¿no? O sea, ni sabía, o sea, no estaba en mi vocabulario, ¿no? Pero de repente, por alguna razón, yo volteo, que me la pasé caminando muchas horas con mucha ansiedad, dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de un comedor y comedor. Y de repente volteo en un momento de luz que por alguna razón llega, ¿no? Y lo que veo y lo que siento es una manita de mi pequeña chamaca de 2 años, con unos ojotes viéndome y sosteniéndome. En ese momento yo no pensé en Dios, ¿no? No estaba yo en un momento para pensar en eso. Yo solamente vi esos ojos que me miraron, que tocaron mi alma, y en ese momento yo desperté, ¿no? Gracias a mi chaparrita que con esos ojotes me dijo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, en ese momento, con esta experiencia, fue cuando yo respiré y, y tomé en ese instante la decisión de despertar y de hacerme 100% cargo de mi vida, ¿no? Y después, con el tiempo, fui aprendiendo que pues esa experiencia fue esa luz, ¿no? que tenía mi chaparrita, mi hija Natalia, su luz, que viene de esa, y más por su edad, ¿no? Que venía de ese lugar, de esa esencia tan divina, tan lo que es Dios. Y por medio de estas experiencias, que bueno, he tenido otras, así vamos que va pasando la vida, fue como yo fue integrando en mi vida cotidiana que Dios está, que Dios es. Yo no soy de las que me pongo a pedir, por favor, Diosito, no. Simplemente algo que he aprendido mucho, y es lo primero que aprendí, por ejemplo, en la escuela de Cryon, es la confianza. Yo confío plenamente en que ahí está. Y confío plenamente que lo que estoy experimentando y lo que está sucediendo es perfecto. No hay forma de que lo dude. Es más, cuando estuve ahorita con el COVID, que tuve la experiencia de tenerlo, yo fui la que me puse malita. Cuando ven los resultados y el doctor me dice, Carmen, estás muy mal, tienes tus pulmones muy mal, necesito que hagas todo lo posible para que no te vayas a hospitalizar. No te quiero hospitalizar por ningún motivo. Por favor, haz esto, 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 esto y el otro, ¿no? Y tienes que estar boca abajo y tienes que tener un oxígeno. Conectada al oxígeno, por favor. Entonces empecé a ver la revolución de mis hijos. Mi hijo llorando, me pedía perdón porque él fue el que empezó. Entonces él me infectó, que es lo que cree, pero el doctor dice que mi pulmón estaba tan mal que yo no había adquirido la enfermedad en ese momento, que había sido antes, ¿no? Y mi hija Natalia fue para ella una experiencia también muy fuerte, otra que le enseña a su madre.
donde se empezó a preocupar porque sienten que, ¿no? La información es los mayores, que ya se pueden ir, entonces es una información de miedo. Y yo lo que sentía era mucho cansancio. Y en ningún momento, lo juro por mis hijas, por mis hijos, o sea, sentí miedo por morir. Cerraba mis ojos porque sentía mucho cansancio, tenía mi oxígeno, y decía, en este momento yo me puedo morir. Yo en este momento me puedo ir y está bien. Y volteaba a ver a mis hijos y simplemente pensaba, pues sí les va a costar trabajo porque creo que me aman, ¿no? Veía a mi marido y creo que les va a costar trabajo, pero están bien, están fuertes, tienen mucho para salir adelante, ni modo, me llorarán, pero a lo mejor me muero. Yo me decía, a lo mejor me muero, pero no me puse a rogarle a Dios que por favor no me muriera, ni me sentía yo bien, me sentía yo tranquila. Como que yo pude integrar, no sé por qué razón, si por mi trabajo, por lo que sea, he podido integrar muy bien esto de que las cosas son y de que Dios es y que Él no tiene nada que ver con lo otro. Tiene que ver solamente con el amor inconmensurable que puede existir cuando ves una flor, cuando ves un animal, un perriño que yo les digo que te ve en las mañanas, que te saluda, esos pajaritos, o sea, para mí es algo como que ya tengo integrado, no le busco. Sí hay algo chistoso que decían al principio sobre la palabra Dios. Sí, a mí me ha costado trabajo usarla, porque siento que está relacionada. Inmediatamente cuando digo Dios, veo a la iglesia de la esquina de casa de mis padres, o sea, inmediatamente me llega eso, ¿no? Entonces, para mí es el universo entero. Para mí eso es Dios, el universo. Yo cuando quiero sentir o hablar o lo que sea, cuando en mis meditaciones, es sentirme en el universo, sentirme parte del universo, que soy el universo. Y sí, yo sí me siento que soy esa partícula de Dios. Y sí, me siento así, no lo dudo ni lo nada, no, sí, me siento que soy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, yo siento que Dios es este gran sol y ese sol que saca chispitas y cada chispita somos nosotros. Entonces sí somos eso, somos Dios. Yo sí siento que sí soy Dios. No hablando desde la soberbia, ¿no? Sino sí soy Dios. Y tengo que reconocerlo en mí para poder ser un buen ser humano, trabajar bien como un ser humano, ¿no? Conectar con ese amor incondicional, ese amor inconmensurable que existe en el todo, ese amor que es todo, que no tiene nada que ver con lo que nosotros trabajamos el amor, ¿no? El amor no es nada de lo que nosotros pensamos, ¿no? El amor es libertad, el amor es también, es Dios, para mí es eso, es Dios, ¿no? Entonces, si la palabra Dios, si de repente trato de trabajar con ella, de decir Dios, y cuando empiezo a sentir la energía de la gente que empieza, luego se siente esa resistencia de la palabra, ¿no? Tan pequeña, causa, y muchas veces hasta lo hago a propósito, ¿no? Estamos en algún evento holístico o algo y de repente pronuncio la palabra Dios y empiezas a notar cómo se mueve la energía de que hoy ya está hablando esta de Dios, yo ya me salgo de la meditación, ¿no? Entonces, sí, pero es algo que yo tengo que integrar, también por eso lo hago, ¿no? En algún momento lo voy a integrar para poderlo decir sin ninguna bronca, como dice Diana, ¿no? O sea, decirlo simplemente, quitarme esa memoria, porque de veras yo digo Dios y veo todo aquello que no me gustaba para nada, ¿no? Entonces, para mí Dios es todo, y Dios es ese pedacito de persona que llega y te hace una palmadita. Dios es el alimento, Dios es esa flor que está, Dios es todo, es todo, es todo. Gracias. Wow. Muchas gracias. Carol, cuéntanos de Dios. Ándale, Kathleen McGovern. Sí, Adriana, gracias. Ahí está el nombre en el chat del libro. Autora del libro, Kathleen McGowan. Se los ponemos en la descripción del video. Y ya un día hacemos una plática con este libro. Sí, porque vale la pena, no ya lo saben. descargué, así es que ahorita se los mando. Sí. Perfecto. Bueno,
Pues bueno, yo, yo sí iba de niña cada 8 días a la iglesia. Y sí era un lugar en el cual nunca me sentía a gusto. Lo que yo escuchaba me hacía muchísimo ruido. Y siempre le preguntaba a mi mamá que por qué tenía que ir, que por qué tenía que irme a confesar y demás, si pues no necesitaba intermediarios, ¿no? Que no era necesario ir y sería mejor y más fácil, ¿no? Pero no, cada 8 días yo tenía que estar ahí en la iglesia, hasta que ya en la adolescencia se me permitió tomar la decisión y bueno, una vez que se me dejó la decisión de si iba o no, yo me di la media vuelta, me fui y fue de, ahí se ven, esto no es para mí. Y de ahí, bueno, después con los años también vino esta parte de enojarme con la vida, enojarme con Dios, y entonces fue de tú y yo no tenemos nada que ver, ¿no? Somos seres distintos y tú no eres parte de mi vida y así estamos mejor. Hasta que muchos años después pasó en menos de cuestión de 2 años, pasó que 2 coches estacionados, chocados, pérdida total. Y esos eventos fueron los que a mí me hicieron un alto y fue de, bueno, sí, 2 coches estacionados, chocados, hechos una porquería, pero yo no estaba ahí, ¿no? Entonces, creo que puede haber la posibilidad que hay algo más allá y que sí me cuida y sí ve por mí. Y de ahí empezó esta pregunta, esta cuestión, y poco a poco fui pudiendo hacer las paces y decir, ok, sí hay algo más, sí hay esta energía todopoderosa y demás, pero entonces entraba con el conflicto de el Dios castigador, no. O sea, no puede ser y no, me rehúso a que sea ese, el Dios, ese ser, esa energía más allá. Y fue cuando cambié el concepto a fuente. Me gustó en algún libro, en algún lugar que lo leí, fuente. Dije, ese me agrada. Ese término me agrada, no me remite a este concepto que tengo de Dios. Y entonces empecé a trabajar con esa palabra de fuente y pues fui haciendo a lo largo del tiempo las paces y fue de, ok, sí, somos parte, soy parte de, eres parte de mí y podemos convivir bien y a gusto, ¿no? Y pues ya poder llegar a ese punto que tal vez no tiene tanto tiempo, fue poder encontrar también este equilibrio de paz, de tranquilidad, de encontrar el centro. Y a partir de poder encontrar ese centro, todo se ha vuelto mucho más fácil, ¿no? Ya claro, de repente, sí, la angustia, el salirme del centro, dudas y demás, claro que llegan a mí, pero también como alguien dijo, es más fácil poder regresar a ese centro y poder encontrar una vez más esa paz, esa tranquilidad, esa armonía. Y de repente sí me aviento mis pláticas directas, ¿no? A ver, tú y yo necesitamos platicar y digo lo que necesito decir. A veces sí me quedo esperando de no escuchar la respuesta, pero ok, está bien. Y sí, poder entender que lo que cada quien vivimos y por lo que cada quien pasamos es un proceso y es la manera de aprender, de crecer, de evolucionar y poder llegar a otro punto. Entonces, también una vez habiendo entendido eso,
ha sido más fácil esta relación, este punto con la fuente, y ya es poder decir, sí, como yo soy parte de ti, tú eres parte de mí. Gracias, Caro. Karina. Ay, pues bueno, evidentemente yo también formé parte de esa familia que sí era religiosa, practicante, sin ser fanática, sin ser nada, pero bueno, que sí iba todos los domingos a la iglesia. La verdad es que a mí tampoco nunca me gustó. Siempre me enojaba que me llevaran, acababa regañada porque no me gustaba ir. No me hacía sentido todo lo que pasaba adentro, ¿no? Como que yo veía mucha gente y la gente platicando, o chismeando por acá, o se paraban y se salían, ¿no? O sea, al final era como, pues como, ¿por qué estamos aquí si al final no estamos, ¿no? Era como estar y no estar. Entonces, bueno, afortunadamente empecé a revelar, me dieron la oportunidad también de tomar una decisión. Entonces, la verdad es que de la religión yo también me alejé, no somos amigos. Sin embargo, en el camino, me acuerdo que estaba muy chavita y un día me di cuenta, no sé cómo me fue como un flashazo, que siempre como que se veían las cosas complicadas, al final como que había algo que dentro de mí que decía, arréglate, ¿no? O sea, así como yo lo necesito, y siempre pasaba y las cosas salían resultando como yo necesitaba que se dieran, lo que fuera. Entonces, eso me fue llevando a decir, si está allá arriba, si hay algo, si hay alguien que me escucha, que me ve y que me facilita el camino. Entonces, me acuerdo que era mucho como ahí, sí confiaba en muchas cosas, en que iban a ir saliendo como yo necesitaba que fueran. Con el paso del tiempo, viví una circunstancia ahí como de salud un poco complicada y sobre todo era como rara porque era como de salud, pero no. Entonces, me acuerdo que lo único que me permitía cada día ir saliendo eran esas partes, ¿no? Cuando llegaba la noche y era como mi espacio para platicar, que literal hoy sé que me sostenían, ¿no? Para poder llegar al día siguiente y pues, salir adelante, ¿no? Eso me da, la verdad es que una mayor certeza o me ayuda en saber que sí hay un Dios, algo más grande que yo, que sí podía hacer las cosas posibles. La verdad yo no tengo problema con el concepto Dios, o de hecho desde la palabra más bien, porque no sé, muy chica me acuerdo que vi esa imagen del ojo de Dios, que me pareció preciosa en el universo. Siempre que yo digo Dios, esa es la imagen que viene a mi cabeza. Entonces es como hacer esa relación, que justo Él está ahí en todo eso, ¿no? Y aparte de una manera hermosa. Entonces, con el paso del tiempo, llegan a mí que desde muy pequeña me había gustado mucho el tema de lo energético, lo raro, lo diferente. Entonces la vida me va poniendo ahí lejos de la iglesia, lejos de la religión, pero muy cerca de ese camino que siempre además me ha llenado muchísimo, en donde llegué a escuelas, maestros de luz, gente que me fue enseñando, y entonces fui entendiendo que Dios o la fuente o el universo es un concepto que en realidad hace referencia a una sola cosa, energía, y que todo existe, se da en base a la energía, ¿no? Diferente densidad, diferente forma de ser materializada, pero al final que todo es energía y que por ende, si todo es energía, cada una de mis células es energía y que pues esa energía solo puede ser una cosa, que puede ser Dios. Por ende, somos uno mismo. Y al igual que Diana, en la escuela de Ramta me quedó muy claro que éramos como chispas, una parte de ese Dios, ¿no? O sea, ese concepto de energía en nosotros. Entonces eso a mí me dio la seguridad de saber o de ir entendiendo que al final las cosas, o sea, no puede haber algo tan grande y las cosas ser nada más porque son, sin sentido.
sino entendí que es por esa razón que todo pasa por algo, que aunque yo no lo entienda hoy o mañana o en un año, en algún momento tendrá sentido de por qué fueron así. Entonces, que vale la pena creer que así será. Eso no quiere decir, de pronto también hay cosas que me llegan a dar miedo, me sacan de ese centro, se me olvida y hay que regresar. Pero me acuerdo, o para mí es como, me ayuda mucho el recordar que sí soy parte de esa, ¿no? Esa energía tan grande, ese Dios, ese ser, ¿no? Que me cuida, que me guía y que me protege, o entender que si siento miedo, sé que puedo contactar con él a través de una meditación, a través de una oración, o sea, lo que sea, poder entrar en contacto y eso me ayuda. Entonces es pensar que si a través de eso puedo encontrar otra vez la paz, la calma, estar relajada, entonces, bueno, es porque somos parte de, y así es como hoy lo vivo, ¿no? Siempre recordando que está ahí y que me escucha, que no me deja porque soy parte de él, ¿no? Solo la manera en que él vive una experiencia a través de mí y bueno, yo la engrandezco con esa confianza y esa certeza de que todo tiene una razón de ser y de que nada me deja caer. Gracias, Marina. Pues escuchándolas a todas, vienen algunas ideas a mí que me gustaría compartir, que son la idea de que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? O sea, todos los caminos, el que quieras, nos van a llevar a Dios, sí o sí. Y también en mi camino de... Yo sí fui sumamente devota, ¿no? Muy, muy católica, pero hoy lo puedo entrecomillar porque en realidad lo que yo tenía ahí era espiritualidad, ¿no? O sea, las formas no me importaban, ¿no? Ni siquiera me sabía las oraciones, no me sé el credo, ¿no? A pesar de estar como o sea, mucha gente me dice o me decía que era yo muy mochilona, ¿no? Pero en realidad no era eso lo que yo estaba advirtiendo, ¿no? Era la espiritualidad, que es esa conexión directa con Dios. Yo era fan de Jesús, bueno, sigo siéndolo, ¿no? Es así mi cuatacho. Me encanta, lo amo profundamente. Y hoy día que salen cada vez más historias de la vida de Jesús, de la vida escondida, me encanta, porque cada vez se nos presenta más como un hombre humano, ¿no? Un hombre que vivió lo mismo que nosotros, idéntico, y que tuvo que pasar por estas etapas, que tuvo que ir a escuelas de iniciación, tuvo que estar en la India y en Egipto y aprendiendo muchas cosas y haciendo la tarea, ¿no? La tarea que nosotros no queremos hacer, él la tuvo que hacer, ¿no? Y tuvo que estar ahí haciendo las cosas. Y que nos dejó mensajes maravillosos que están entretejidos en una Biblia que ha sido secuestrada, ¿no? Así como todas las iglesias han sido secuestradas, porque todas las iglesias de fondo tienen esta espiritualidad maravillosa y los mensajes están ahí puestos, pero hay que saberlos leer, hay que saber buscar entre líneas para encontrar esos mensajes, ¿no? Y entonces, de esos mensajes que ahora vienen a mi mente que me dio Jesús, y puedo decir que me los dio porque sí, me los dio a mí y a ti, 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 ¿no? Es
ustedes harán cosas más grandes que yo, ¿no? O sea, yo hago milagros. Sí, los hago, aquí están, ¿no? Pero ustedes harán cosas más grandes que yo. Entonces, ¿no? Claro, él se reconocía como hijo de Dios, por supuesto, ¿no? Y por eso lo crucificaron, ¿no? Porque decían, ¿eres hijo de Dios? Sí. ¿Pero cómo? Eso es herejía. Pues, ¿no? No me importa, ¿no? Yo reconozco que soy hijo de Dios, igual que tú y 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 que tú, ¿no? Pero un hijo es de la misma naturaleza que sus padres, no lo podemos negar, ¿no? Entonces, si yo soy hija de Dios, pues soy Dios también, porque, y ahora lo sabemos con más certeza, porque las constelaciones familiares y el transgeneracional nos ha hecho ver que tú en ti tienes toda la suma de todos tus ancestros, ¿no? Entonces, tú eres Dios, tal cual. Y otra de las frases de Jesús que me encanta es que dice, tú dedícate a tu camino espiritual y lo demás se te dará por añadidura. Sí o sí. Ahí está. O sea, ya. Claro que no nos dedicamos a las cosas del espíritu. Eso lo dejamos para el domingo en la tarde, si bien nos va, ¿no? Porque todo el día, todos los días estamos yendo a trabajar para conseguir con el sudor de la frente, ¿no? Y la madre parirá con dolor, que ahí es donde está el secuestro, ¿no? Esas ideas son las que son secuestradas y que nos impactan, ¿no? Yo les platicaba antes de empezar esta grabación que el martes fui a una misa y el padre bueno, no el padre, la primera lectura era de una parte del Antiguo Testamento que está llena de cosas que no son de la espiritualidad, ¿no? Que están secuestradas. Y entonces leían en la primera lectura, yo estaba en meditación, ¿no? Porque ahora ya en las misas realmente me pongo en estado meditativo y energético, pero me impactó, ¿no? Porque era, y ustedes, pecadores, que no se merecen el cielo, y que no sé qué, y bla, y ese Dios les dará con todo, ¿no? Y, ¡ay, caramba! ¿No? O sea, es un impacto fuerte el que recibimos con esas lecturas, ¿no? Y hay que entender que no es así, no hay forma, ¿no? El Dios es amor, o sea, Dios y amor son lo mismo, pero el amor que apenas estamos empezando a conocer, porque es el amor incondicional que energéticamente no podía penetrar la densidad del planeta Tierra. No teníamos acceso a ese amor que hoy sí, o sea, hace 60 años no teníamos acceso a ese amor, porque era un amor denso, que básicamente era este cariño, querencia, Apego. macho, ¿no? Ahora sí ya estamos en ese amor incondicional de Dios. Entonces, Dios es amor, yo puedo conectarme con el amor incondicional, por lo tanto, yo también soy Dios, ¿no? Y entonces así puedo ir entretejiendo estos conceptos que me van a permitir, a final de cuentas, estar en paz, ¿no? Vivir la vida en paz sabiendo que si yo me dedico a la espiritualidad, lo demás me será dado, sí o sí. No, es que no hay negociación alguna, ¿no? Así es. Y es esta confianza básica
que desgraciadamente en las vidas que hemos vivido todos, que no han sido nada lindas, ¿no? O sea, si revisamos la historia, creo que esto ya lo había comentado en otro video, no me acuerdo, que si revisamos la historia vamos de guerra en guerra, en guerra, en guerra, en guerra, en guerra, ¿no? Inquisición, matanza de judíos, matanza de no sé qué, matanza de no sé cuánto, o sea, no ha estado padre para nada. Y eso hace que prácticamente todo niño en el planeta hoy por hoy tenga quebrada su confianza básica. Porque sus padres no son confiables, ¿no? Un día hacen una cosa, otro día hacen otra cosa, otro día están de buenas, otro día están de malas, y las señales que recibe el niño no son de confianza, ¿no? Porque un niño hoy se porta bien, ¿no? Hoy se porta bien y lo regañan. Mañana se porta mal y no lo regañan. Pero luego se porta bien y le dan un dulce, y luego se porta mal y le dan nalgadas, pero luego se porta otra vez bien y entonces le dan nalgadas, o sea, es como, ¿qué? ¿No? Es una locura mental la que produce el no tener esta confianza básica. Y si yo no tengo una confianza básica en mis padres, difícilmente puedo llegar a tener una confianza básica en Dios. Porque los padres son la representación física de Dios. Y ahí está nuestro grave problema. Por eso nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Por eso lo vemos como un ser raro, extraño, que está allá quién sabe dónde. Y por eso tenemos estas sensaciones como las que decía Luz, ¿no? Ay, ¿de veras yo soy Dios? ¿De veras me puedo asumir como este ser todopoderoso que dicen que hay ahí, ¿no? Porque estoy desconectada, ¿no? Y por otro lado, entonces, también al estar quebrada la confianza básica, también está quebrada mi autoestima, ¿no? Entonces, yo no me amo y por lo tanto no siento que sea yo merecedor de amor y pues por supuesto que Dios no me ama y ni me ve ni nada, ¿no? Y entonces yo empiezo a tener una manera de orar a Dios desde ahí, ¿no? Desde el no pues creo que ni me va a escuchar, pero pues bueno, ¿no? Por favor, Diosito, te lo ruego, te lo suplico que esto ya termine, que no sé qué, que no sé cuánto, pero desde mi angustia y desde mi no saberme merecedora, entonces claro que no me va a llegar nada, ¿no? Porque lo estoy haciendo desde un lugar pues que no funciona, ¿no? Entonces, démonos cuenta que hay estos conceptos secuestrados, pero que la verdad ahí está. Solo hay que rascarle, hay que buscarle y la encontrarás. Y hoy día más, porque ya tenemos a nuestra disposición cualquier cantidad de documentos, ¿no? Como pueden ser estos evangelios apócrifos o como puede ser este libro que nos recomienda Carmen, ¿no? Que ya también está el evangelio de Magdalena, ¿no? Directamente, o sea, ir como más a las fuentes, ¿no? Como decía José Luis Parisé, ¿no? En uno de sus videos decía, ¿y yo por qué le voy a creer a Marcos y a Mateo y a Lucas que no conocieron a Jesús? ¿No? O sea, nunca lo conocieron, nunca lo vieron. ¿Por qué ellos me van a decir a mí lo que era Jesús? ¿No? O sea, es más fiable que dices, Diana, ¿no? De Benítez, es mucho más fiable porque estos hombres sí estuvieron ahí con él, ¿no? Viviendo las experiencias de primera mano. Y bueno, además la verdad la tenemos en el corazón, ¿no? O sea, si yo realmente hago mi trabajo de entrar dentro de mí, yo sé. O sea, tú lees algo, inmediatamente sabes la verdad.
te lo dice tu cuerpo. Tu cuerpo resuena con lo que es verdad y rechaza lo que no es verdad. Nada más que no le hacemos caso, ¿no? O sea, no nos ponemos a ver qué le está pasando a mi cuerpo cada vez que tengo una experiencia, ¿no? Y bueno, invitarlos a todos, los que nos están escuchando, que busquen, si ya lo han hecho, qué bueno, felicidades, los invitamos a que sigan en el camino. Los que no, pues busquen estas referencias, estos libros. A mí me ayudó mucho, por supuesto, el curso de milagros, que ese era, para mí era sí o sí, ¿no? O sea, me lo pusieron enfrente 1,000,000 de veces, ¿no? Hasta que le hice caso. Los libros de Drúmbalo Melquisedec, de la Flor de la Vida, ¿no? Que nos explican la verdadera historia del planeta, ¿no? No la que nos cuentan de una manera otra vez secuestrada, ¿no? Sino la verdadera historia. Y ahí entendemos muchas cosas. Otro libro o un par de libros o 3 libros que me ayudaron muchísimo también es que habla acerca del camino de las almas, porque hay todo un camino de las almas, no solo es esta pobre vida presente en donde estoy un ratitito y no me sirve para nada porque no resuelvo nada, ¿no? Sino que vengo caminando de mucho tiempo atrás, ¿no? Traigo historia, traigo experiencias, traigo un montón de cosas. Y entonces hay sobre todo, es muy peculiar, ¿no? Los psicoterapeutas que usan hipnosis han sacado una cantidad de libros maravillosos del camino de las almas, porque a través de hipnosis, que en términos generales se usa para llevar al paciente a una experiencia traumática de su infancia, resulta que se van a lugares insospechados en el universo y en el tiempo, ¿no? Y entonces narran el camino de las almas y eso también nos ayuda muchísimo a poder entender y tener confianza plena de que todo es como tiene que ser y no de otra manera, ¿no? Vamos recuperando esa confianza básica a través de leer estos libros, de ir a una escuela que nos enseñen, de hacer nuestras meditaciones, nuestras introspecciones, ¿no? Estar siempre en ese camino que es lo que Jesús decía de dedícate a la espiritualidad y lo demás se te dará por añadidura, ¿no? O sea, te llegará lo que te tenga que llegar, como esto que dice Diana, ¿no? ¿Yo para qué compro un seguro médico? O sea, obviamente cuando llegue la situación, vas a tener todos los recursos para solucionarlo de una manera o de otra, ¿no? No necesitas estar ahorrando y viendo por tu futuro, porque nadie más verá por ti y estas cosas, ¿no? Eso básicamente el mensaje que nosotros le damos al universo es no confío en ti, ¿no? Claro, eso aplica también para los servicios funerarios sobre todo, ¿no? Exacto. Es no confío en ti, no confío en ti, entonces yo me hago cargo. ¿Y qué creen? Que Dios, si tú le dices no creo en ti, yo me hago cargo, Dios se hace a un lado. No le encanta la idea, por supuesto que no, pero se hace a un lado porque dice, ándale, mijito, vas, ¿no? Y es lo que hacemos todas las mamás con nuestros hijos, ¿no? Cuando tu hijo llega y te dice, hazte a un lado, ya no te quiero ver nunca en mi vida. Órale, hijito, ve. ¿No? Ve y vive tu experiencia, vive tu camino y ya, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos esas son las ideas que
que se me quedaron ahí en el tintero. No sé si alguna de ustedes quiera agregar algo que se les haya quedado ahí. Ok, bueno. Hablando entonces de Dios, me gustaría cerrar este círculo de mujeres con una pequeñísima meditación para experimentar qué es eso, ¿no? Para los que ya lo sepan, bueno, invitarlos a que se nos sumen, y para los que no, pues que lo experimenten, ¿no? Porque no hay otra manera de acercarme a Dios que experimentándolo en mí. ¿Okay? Entonces, pues les voy a pedir que se pongan en una postura cómoda, pero no tan cómoda, para que no te duermas. Siéntate, de ser posible, en la orilla de la silla para que tu columna vertebral quede derecha. Y cierras tus ojos, que tus pies, los dos pies, estén bien puestos en la tierra. Tus manos pueden estar sobre tus muslos, con las palmas viendo hacia arriba, o las puedes poner así enconchaditas, una sobre otra. También es una muy buena postura para recibir esto. Y vamos a empezar con respiraciones profundas. De inhalar hasta que todo tu pecho se expanda, y se expanda también hacia abajo, que tu abdomen también se expanda y que tus hombros se abran. No los subas, déjalos abajo, pero que los haces un poco hacia atrás para que el aire realmente penetre. Ahora que nos han tapado la boca para respirar, se hace más indispensable hacer estas respiraciones. Entonces, inhalas profundo y exhalas. Si puedes hacerlo por la boca, sueltas toda esa tensión que pudieras tener en este momento. Inhalas y sueltas. Y una vez más, inhala, y en esta última exhalación te voy a pedir que hagas el sonido ah. El sonido A nos conecta con el corazón. Es el sonido del corazón. Así es que cuando quieras conectarte con el corazón, haz ese sonido. Y poco a poco vas regresando a una respiración normal, relajada, que te haga sentir tranquilo y en paz. Y quiero que imagines que de las plantas de tus pies salen raíces. Salen unas raíces que se van metiendo a la tierra. Si estás en algún departamento, en algún piso elevado, hazlas que vayan hasta la tierra, que esas raíces crezcan los metros o kilómetros necesarios para que puedan ir hasta el centro del planeta Tierra, hasta el corazón de la madre, y que se vayan expandiendo. Imagínate las raíces de un gran árbol que le dan gran resistencia, que le dan fortaleza, que le dan nutrición. Imagínate esas grandes raíces que van al corazón de la madre
que es la Madre Dios y que te alimenta, que tiene esta cualidad nutricia y que en este instante empieza a mandarte todo su amor, que siempre ha estado ahí, pero como tú no te abres a recibir, no te llega. Y esta es una manera muy fácil de abrirte a recibir. A través de tus raíces empiezas a sentir este amor que va subiendo por tus piernas, va subiendo hasta tu abdomen bajo, tus glúteos, y va subiendo la cintura, a todo tu tórax, al pecho, espalda baja, media alta, tus hombros, por supuesto, baja hacia tus brazos, antebrazos, llega hasta tus manos, sube por tu cuello hasta tu cabeza, hasta tu cabello. Es como un calorcito, como si te estuvieran abrazando por dentro. Empiezas a sentir algo que podríamos traducir en confianza básica. Puedes confiar. Todo está bien, siempre, siempre. Aunque parezca caótico por afuera, todo es perfecto y todo está bien siempre. Y ahora viene el Padre. Y el Padre viene desde el cielo, desde el universo, desde las galaxias, de todo ese espacio infinito. Viene el Padre y se presenta ante ti como una gran columna de luz blanca que te rodea, no solo tu cuerpo físico, sino tu cuerpo energético. Es una columna de luz blanca de aproximadamente 3-4 metros de diámetro. Te rodea por completo. Y se siente también este calorcito que va rodeándote. Y un rayito de una luz dorada, violeta, plateada, cobre y magenta, todos esos colores revueltos entre sí, van entrando por tu chakra corona. Y como si fuera un remolino, van recorriendo todo tu cuerpo. Ahora en sentido contrario, desde la cabeza, pasando por todos y cada uno de tus cabellos, todos tus sentidos, ojos, nariz, boca, oídos, tus pómulos, toda tu boca, tus dientes, toda la parte central de tu cabeza, donde está el bulbo raquídeo, donde están todas estas glándulas tan importantes, y va bajando por tu cuello, por tus hombros, baja por tus brazos, brazos, antebrazos, muñecas, manos, y baja también por tu espalda, alta, media, baja, por tu pecho, todo el tórax, cintura, caderas, abdomen, bajo, glúteos, toda la parte genital, toda la parte de la vejiga, del ano, todo está cubriendo por esta luz, tus muslos, tus rodillas, pantorrillas, tobillos, pies. Y te sientes amada por Dios Padre. Lo más interesante de todo este proceso es que tú eres el Hijo. Llegó el Padre, que ahora puede amar a la Madre a través de ti. Y llegó la Madre, que ahora puede amar al Padre a través de ti. Gracias a que tú estás ahí en medio, se da esta Santísima Trinidad, esta unión donde tú eres pieza clave.
Tú eres Dios encarnado. Y nadie puede hacer lo que tú viniste a hacer a este mundo, que fue convertirte en este Dios encarnado y representarlo en toda su extensión, quitando bloqueos, quitando esa idea de que no confías, de que tienes miedo, porque no hay de qué temer si tienes a tu padre y a tu madre siempre contigo. Siente ese calorcito que hay ahorita en tu cuerpo. Siéntelo, siente esa comodidad como si estuvieras en el vientre materno, contenida, nutrida, sin preocupaciones de cómo sostenerte. Todo te es dado cuando te abres a recibirlo. Nada tiene razón de ser que no sea el amor de Dios. Cualquier otra cosa es ilusión. Cualquier otra cosa es resultado de tus pensamientos erróneos, de tus pensamientos de creer que estás separada de Dios, que eres algo diferente de Él. No es verdad. Tú eres Dios. La única verdad es que eres Dios. De pronto, enfrente de ti, te das cuenta que están Jesús, María, Magdalena. Están ahí. Son tus hermanos. Están representando a tus hermanos que te aman profundamente, que siempre han estado aquí contigo en el camino. Todo el camino siempre han estado ahí contigo, solo que tú no los has reconocido. Y atrás de ti está todo tu consejo álmico. Cada uno de nosotros traemos con nosotros un consejo álmico individual, solo para ti. Ese consejo álmico está formado por ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, seres de luz, seres galácticos de otros planetas, de otros niveles dimensionales, seres que supuestamente no existen. Dragones, unicornios, pegasos, gigantes, por supuesto delfines, ballenas. Cada quien tiene su equipo. Cada quien tiene su equipo. El tuyo es el tuyo. Todos están aquí, rodeándote. Todos ellos también son tus hermanos. No son ni más ni menos que tú. Son tus iguales. Todos te están rodeando. Te están mandando toda su luz, todo su amor. Te están abrazando. Déjate sentir. Deja sentir esa confianza. Recupera esa confianza básica de saber que tu padre y tu madre están ahí contigo siempre. Y toda tu familia cósmica están contigo siempre. Ese es el gran despertar. Eso es lo que quiere que sepamos. A eso venimos. A eso venimos. Todo ser humano encarnado en este planeta hoy vino a tener este aprendizaje. El aprendizaje de saber que eres Dios y que como Dios eres manifestador y creador de realidades. Así que deja de estar mirando el caos y ponte a crear. Ponte a crear estas realidades magníficas que ya se están perfilando.
Solo hay que irles dando forma. Ya se están perfilando, ya tenemos a estos médicos despiertos, maestros despiertos, de lo que quieras, políticos despiertos, ya están ahí. Les hace falta nuestra fuerza creadora y manifestadora. Dedícate a crear y a manifestar y deja a un lado el caos, el miedo, la ansiedad. No tienen razón de ser. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nos quedamos un momento disfrutando esta presencia. Ni la ira ni el temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas. Tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Padre, Madre, déjame recordar que tú estás aquí, que no estoy solo, pues estoy rodeada de un amor imperecedero. No hay razón para nada más que no sea paz y alegría perfectas que comparto contigo. ¿Qué necesidad tengo de ira o de temor cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta? ¿Cómo puedo sentir miedo cuando la eterna promesa que me hiciste jamás se aparta de mí? Estoy rodeada de perfecta impecabilidad. ¿Qué puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia? La gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y eso es lo único que elegimos como nuestra voluntad, que es la suya misma, que es felicidad plena y completa. Poco a poco vas regresando al aquí y el ahora. Poco a poco reconecta con tu cuerpo físico. Ve moviendo cada parte de tu ser con la certeza de que en cada célula está impregnado Dios Padre y Dios Madre y todos tus hermanos. Empieza a estirarte, a respirar profundo, a bostezar y a dar gracias por esta maravillosa oportunidad de estar aquí y ahora en este magnífico planeta, co-creando y manifestando eso que sí queremos.